vamos a preocupar, pero fundamentalmente a ocupar de lo que nos indica el día de hoy, 21 de noviembre, Día Mundial del EPOC. Cuando hablamos de EPOC, hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que afecta a muchísima gente en el mundo, pero por supuesto nos preocupa también lo que está pasando en la República Argentina. Los invito a que se queden y a que presten atención. Yo tuve la posibilidad recién, minutos antes del aire, de hablar con el doctor y me estaba dando detalles realmente desconocidos, ¿eh? Seguramente les puede pasar lo mismo. Eduardo Juño, él es expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, especialista en EPOC, justamente por eso lo hemos invitado, y además, como si esto fuera poco, lideró EPOC-AR, el primer estudio nacional sobre EPOC. ¿Cómo le va, doctor? Hola. ¿O cómo estás? Porque me dijo, por favor, tuteame. Bueno, así que con su aval, con tu aval, Eduardo. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de EPOC? ¿No es cierto? Muchas veces está usada la palabra, pero no sé si tan conocida. Estamos hablando de una enfermedad prevalente, una enfermedad que afecta a millones de argentinos. Vale la pena decir que el 14.5% de los adultos mayores de 40 años padecen esta enfermedad, lo que hace que aproximadamente 2,5 millones de argentinos la padezcan. 2,5 millones. Este es un estudio de prevalencia muy serio que hicimos, que se llama EPOC-AR, donde tomamos datos de miles de pacientes en 6 provincias argentinas y tenemos datos absolutamente fidedignos y con una evidencia científica de altísima calidad. Así que estamos en la presencia o ante la presencia de una enfermedad que afecta a muchísima gente. Y tenemos otro tema que también es muy importante, y es que la mayoría de la gente desconoce que padece la enfermedad. Y este es un tema muy importante en un día como este, que además de ser el cumpleaños, por los cuales que la pasen bien y que se diviertan y disfruten, pero además este día internacional se utiliza en todo el mundo para concientizar a la comunidad en general y a la comunidad médica no especializada en particular, para tomar conciencia acerca del impacto de esta enfermedad. ¿Cierto? Y me parece fundamental, y ahora vamos a estar compartiendo en placas qué es el EPOC para siempre bajarlo al IP, lo tenemos, pero ahora le voy a preguntar cómo se manifiesta y si todos los médicos, como siempre decimos, dan en la tecla en la primera consulta, ¿no es cierto? Y la pueden diagnosticar. ¿Qué es el EPOC? Es una afección común, prevenible y tratable, está directamente relacionada con el hábito de fumar, directamente relacionada porque el 80% de las personas que la padecen pueden ser fumadoras, pero atención porque hay un 20% que también la padece y no ha tenido nada que ver con el mundo del cigarrillo. ¿Tenemos otra? Ahora ponemos en pantalla la otra placa informativa para tener mucho más en claro. Afecta a unas 350 millones de personas en el mundo. En Argentina, lo que nos decía Eduardo, al 14,5% de la población mayor de 40 años. Se da más en hombres que en mujeres, fíjense ustedes, un 18% contra un 11%. Y el 70% de las personas con EPOC tiene antecedentes de tabaquismo, Eduardo, pero hay un porcentaje que nada tiene que ver con el cigarrillo. Exactamente, que tiene que ver con determinado tipo de ocupaciones, y lo que está muy en boga en este momento es que en realidad la EPOC es una enfermedad pediátrica que se manifiesta en la infancia, lo que significa que muchos niñitos padecen cuadros respiratorios, virales o infecciosos en su infancia, y en su edad adulta esto podría hacer que estos niñitos, al transformarse en adultos, padezcan la enfermedad. ¿Y por qué? Se traslada, digamos. Exactamente. ¿Por qué? Porque esos cuadros infecciosos podrían producir reducción del tamaño bronquial, reducción del crecimiento de los pulmones, y esto de alguna manera podría afectar el desarrollo posterior. De hecho, sabemos hoy que antes que se manifieste el enfisema en la tomografía de un paciente fumador, tiene un engrosamiento de los bronquios, un engrosamiento de la pared bronquial, y esto está antes que el enfisema. Bueno, efectivamente ese mecanismo es el que podría estar dándose en la infancia y el que posibilitaría que muchos de estos niños o niñas en su edad adulta padezcan la enfermedad. Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero por supuesto que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que la población que fuma deje de fumar y los que no se han iniciado. Pero estos chicos de los que vos, Eduardo, hablás, ¿son hijos siempre de padres fumadores o no necesariamente? No siempre, pero en un porcentaje importante también. O sea, ¿cómo se manifiesta la enfermedad?
La enfermedad se manifiesta clínicamente porque el paciente o la persona empieza a tener dificultad con determinado tipo de actividad física. Por ejemplo, caminaba en llano 300 metros y de golpe tiene que empezar a parar a los 200. Se agita, tose. Se agita, no puede subir una escalera, se tiene que detener, pueden tener tos, pueden tener expectoración, pueden tener todos los síntomas respiratorios, de los cuales los más importantes son la dificultad respiratoria, sí, que es progresiva y con los esfuerzos, en general hasta puede transformarse de reposo, por supuesto, y después la tos y la expectoración. Ante estos síntomas en una persona fumador, inmediatamente se debería hacer una espirometría. La espirometría es un estudio muy barato, muy sencillo de realizar, sí, muy reproducible, en todos los hospitales, en todos los consultorios neumonológicos. ¿En qué consiste? Es una soplada donde el paciente inspira, uno lo hace soplar. Es muy simple. Es muy sencillo y esto nos da si hay obstrucción o no, y si hay una obstrucción, porque los parámetros nos indican números determinados, decimos que el paciente o la persona padece una EPOC, y a partir de ahí tendríamos que empezar todo un tratamiento, que el tratamiento no es solamente medicamentoso farmacológico, el medicamento contempla múltiples actividades. Lo ideal por eso es un tratamiento, un enfoque multidisciplinario, tener en cuenta si el paciente fuma, que deja de fumar, si el paciente está obeso, que vuelva a su peso normal, si el paciente está deprimido, tratarle la depresión, si el paciente está ansioso, tratársela. ¿Puede afectar la depresión? La depresión y la ansiedad afectan al 44% de los pacientes con EPOC, un estudio que habíamos hecho en el hospital hace unos años. Depresión y ansiedad. Versus el 10% de la población normal. Si vos agarrás a 100 personas que van caminando por la calle, el 10% de esas personas tiene depresión. Pero si agarrás a 100 personas con EPOC, el 44% tiene depresión. Así que no es un tema más. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta, yo, como me gusta decir muchas veces, a pesar que hago medicina respiratoria y soy un monólogo, el ser humano no es un pulmón, como un odontólogo podría decir, el ser humano no es una muela. Bueno, de la misma manera, entonces uno tiene que ver también todo esto que se presenta en un paciente determinado. Claro. Si el paciente pesa 120 kilos, hay que llevarlo a su peso normal. Si el paciente está sedentario, hay que poner un plan de actividad física o de rehabilitación respiratoria. Si el paciente fuma, tiene que dejar de fumar. O sea, el enfoque hoy de esta enfermedad deja de ser un enfoque exclusivamente basado en los síntomas respiratorios, sino que tenemos que tener en cuenta mucho más amplio y global, por supuesto, ¿no es cierto? Como somos nosotros Claro. somos complejos, somos heterogéneos, eso nos hace a los seres humanos únicos. Por eso hay algunos seres humanos también más interesantes que otros, totalmente, que serán los más complejos y los más heterogéneos. Exacto. Ahora vamos a ver cómo se puede tratar. A ver, allí lo vamos a poner en placa para pasarlo, como siempre decimos, en limpio. ¿Qué se puede hacer para tratar el EPOC o la EPOC? La EPOC. La enfermedad. La enfermedad, perfecto. Dejar de fumar retrasa la pérdida de función pulmonar y mejora la sobrevida cambiando el curso de la enfermedad. Esto es claro, fumar es perjudicial para todo. No usar cigarrillos electrónicos para dejar de fumar, qué importante, están prohibidos porque tienen tóxicos y mantienen además el hábito, que lo queremos justamente erradicar, ¿no es cierto? La adicción. La adicción. No es un hábito, es una adicción. Es una adicción, ay Dios mío, es así, Tenemos es que verdad. empezar a cambiar la terminología, porque en una época se hablaba de vicio, o después se habló de hábito. Bueno, ni es un vicio ni es un hábito, es una adicción. Una adicción. Es una adicción crónica. Crónica, Exacto. Completamente. Y después, Eduardo, por último, a nivel mundial, hoy, 21 de noviembre, se están haciendo en todo el mundo actos y se está hablando, y como siempre decimos, más allá de que podamos saber o no saber tanto, siempre los días concretos nos gusta a nosotros aquí hablar, ¿no es cierto?, de esos temas para visibilizarlos. Así que un placer que hayas estado con muchas nosotros. Gracias, Viviana. Muchísimas gracias por venir, Eduardo. Gracias a ustedes por siempre como estar del otro lado.